Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la actividad académica de la noche de hoy. El tema a tratar es consideraciones anestésicas en cirugía oftalmológica pediátrica, a cargo del residente Helder Muñoz, residente de segundo año del programa de anestesiología y reanimación de la Universidad del Valle. Contamos con la tutoría de Rubén Tulcán, docente del departamento, y la doctora Emma Cardona, docente del departamento en las cátedras de anestesia en oftalmología. Yo creo que podemos empezar, Helder, y muchas gracias a Rubén y a la doctora Emma por participar de la actividad del día de hoy. Ya te voy a dar el audio. Puedes empezar. Listo, vale. Muy buenas noches a todos. Para mí es un gusto estar nuevamente presentando un tema en la noche de hoy. Vamos a hablar de algunos aspectos respecto a las consideraciones anestésicas en la cirugía oftalmológica pediátrica. Quiero agradecer de antemano al doctor Rubén Tulcán y a la doctora Emma Cardona por la asesoría en la realización de este tema. Y espero que sea de su agrado y también de utilidad pues, para el abordaje diario de este tipo de pacientes. Entonces, para empezar, vamos a hablar respecto a algunos aspectos artísticos en relación al ojo. El ojo ha sido visto por algunos artistas y traje en esta noche a colación esta artista colombiana, la artista Patricia Eugenia Vesga, de origen bumangués, que ilustra mediante su arte multicolor una realidad basada en la expresión del rostro. Básicamente entonces ella plantea el ojo como un protagonista muy importante que define al ser que lo posee y da un elemento de identidad a las personas y va a ser al mismo tiempo un espejo que refleja su realidad, como lo podemos observar aquí. Esto va a ser un punto muy importante y un tema que vamos a ir desarrollando a lo largo de la charla debido a que en un adulto el ojo tiene una importancia fundamental, aún más en un niño, de manera tal que la salud de los ojitos de los niños va a ser un punto muy importante en el cual debemos tener un papel importante. Para lo cual vamos a desarrollar la siguiente tabla de contenido, unas consideraciones anatómicas, unas consideraciones fisiológicas, sus diferencias respecto a la población adulta, algunas consideraciones respecto a la anestesia general y algunas consideraciones respecto a la anestesia regional para el abordaje de este tipo de cirugías en las poblaciones pediátricas. Vamos entonces para esto a iniciar hablando de un caso clínico. Se trata de una paciente de 11 años, femenina, con un peso de 31 kilogramos, con una clasificación de ASA de 1, quien tiene un antecedente de una cirugía de estrabismo de ojo derecho por una paresia del cuarto par y que presenta una endotropía del ojo izquierdo con un compromiso en la agudeza visual secundario a este diagnóstico que implica entonces una relación 20-80 en su agudeza visual. Va a ser llevada a una cirugía ortóptica para la corrección de su endotropía. Entonces vamos a hablar en este punto de algunos aspectos a tener en cuenta para el abordaje de estos pacientes y la realización de unas condiciones anestésicas óptimas que permitan una adecuada recuperación y de igual manera un adecuado desenlace clínico para estos pacientes. En cuanto a las consideraciones anatómicas, vamos a tener en cuenta entonces, en primer medida, la órbita. La órbita se va a describir como un cono, el lado corto, con la punta hacia el interior. Este cono va a tener aproximadamente un volumen de 30 milímetros y va a tener una relación
con respecto a la otra órbita, que si se pone un cono al lado del otro, va a generar entonces una distribución respecto a su angulación en una línea media y su angulación con respecto a su borde lateral de alrededor de 45 grados respecto entonces a su orientación. Por otra parte, vamos a tener también una distribución respecto al eje visual y la línea media de una angulación de 22.5 grados. Esto va a ser un tema muy importante a la hora de realizar un abordaje regional en estos pacientes, debido a que al realizar un bloqueo se debe seguir este eje visual para generar entonces un adecuado abordaje del mismo. Ahora bien, esta órbita va a estar constituida por unos componentes musculares, por unos componentes óseos diferenciales, en tanto que va a tener una pared superior que va a estar determinada por el hueso frontal, también va a estar determinada por el ala menor del esfenoides, una pared lateral que va a estar determinada por el hueso también frontal y por el hueso cigomático. Una pared inferior que va a estar determinada por este componente cigomático y el componente también maxilar, y teniendo entonces característicamente que esta pared inferior va a tener una consistencia más delgada, y al tener esa consistencia más delgada es más susceptible a el trauma cuando ocurre, digamos que un proceso de trauma ocular generando un atrapamiento del músculo recto inferior, y esto puede desencadenar un reflejo oculocardíaco en el caso de los niños, que se puede ver incluso aumentado. También vamos a tener un componente de pared medial que va a estar formado por los huesos etmoides, el hueso frontal, el hueso lacrimal, y también un componente relacionado con el esfenoides. Ahora bien, teniendo en cuenta estas características, es de destacar que la órbita también va a estar recubierta por un periósteo, y este periósteo va a tener una continuidad hacia el espacio subaracnoideo en el sistema nervioso central, y esto va a ser una de las consideraciones a tener en cuenta en los abordajes regionales, porque puede presentarse relacionado con complicaciones. Ahora bien, en cuanto a la distribución del globo ocular y los componentes musculares por esos músculos extraoculares, vemos que el recto superior, el recto inferior y medial y el músculo oblicuo inferior van a estar inervados por el nervio oculomotor, que es el tercer par. El recto lateral va a estar inervado por el nervio abducen, que es el sexto par, y todos estos nervios van a estar inmersos dentro de este cono, dentro de este cono muscular. A su vez, el músculo recto inferior va a originarse desde un punto cercano al canal nasolacrimal, va a pasar por el piso de la órbita, pasa hacia atrás y lateralmente por debajo del recto inferior, y se eleva para insertarse por debajo del vientre del recto lateral en un tendón ancho que va a terminar aquí en este componente del ecuador del ojo. Por otra parte, el músculo oblicuo superior va a surgir a partir del cuerpo del esfenoides, y a partir de aquí, que es un origen cercano al origen de los rectos, va a generar se va a prolongar hacia adelante de manera que se vuelve más redondeado y tendinoso, y va a pasar a través de una tróclea fibrocartilaginosa que posteriormente va a terminar insertándose en un componente medial supraorbitario. Estos, digamos que componentes a nivel y esta distribución muscular va a ser importante debido a que este último músculo, que es el músculo oblicuo superior, va a estar inervado de manera diferencial por el nervio troclear, que este nervio va a estar por fuera de ese cono, del cono muscular, y por tanto, mediante los abordajes de bloqueos retrovulvares y subtenonianos, el nervio troclear muchas veces se conserva, lo que lleva a que ocurra o que quede algo de movimiento residual en la rotación del globo ocular. Respecto entonces al globo ocular,
vamos a tener 3 capas, una capa fibrosa superior que va a ser la esclerótica, que se va a continuar hacia anterior con, con la córnea, que van a tener una distribución de fibrina y de colágeno, y característicamente esta córnea va a tener una distribución más homogénea que le va a permitir su característica transparente. Posteriormente vamos a tener una capa musculovascular, y esta capa musculovascular se va a continuar hacia anterior para la formación del cuerpo ciliar. Este cuerpo ciliar va a tener unos componentes que van a ser dependientes del músculo ciliar y unos procesos ciliares. Estos procesos ciliares van a generar lo que posteriormente vamos a ver que es el humor acuoso, y ese humor acuoso va a ser un determinante muy importante a la hora de hablar, o es el que determina la presión intraocular. En este sentido, entonces, todas estas estructuras anatómicas van a verse van a tener un desarrollo diferencial durante la edad pediátrica, y esto lo vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a ver esta última capa, que es la capa de la retina, esta última capa formada por conos y bastones, que de manera diferencial va a tener una estructura macular en la cual se concentran la mayoría de conos y bastones, y una estructura en la cual se concentran la mayoría de radios, que es la fovea, y en el cual se mantiene o se tiene una mejoría respecto a la agudeza visual. Entonces, para entender todos estos aspectos anatómicos y ver cómo cambian en la población pediátrica, vamos a ver que va a existir un desarrollo en ese proceso embrionario que va a generar unos cambios diferenciales respecto a la población adulta. Y para eso, entonces, ese desarrollo ocurre desde las primeras etapas embrionarias mediante la formación de la gástrula, que va a generar o va a determinar diferentes tipos de celulares, como el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y a partir de aquí entonces, y a partir de este mesodermo, la formación de este componente de la notocorda. Posteriormente, esta notocorda va a generar una estimulación del ectodermo para generar esta placa neural, que se va a diferenciar en una cresta neural y en un borde de placa neural. Todo este proceso inicia posteriormente un proceso de invaginación y plegamiento para la formación del tubo neural, que va a ocurrir o que va a iniciar alrededor de la 3ª semana. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el ojo va a generar su desarrollo a partir de esta 3ª semana con la generación de este tubo neural. Entonces, el tubo neural va a ser el precursor del sistema nervioso central, y a partir de este tubo neural se va a generar, mediante la formación de una copa óptica como una proyección del sistema nervioso central, la formación el ojo como tal. Entonces, a partir de la 3ª semana de gestación, ocurre la formación de la copa óptica mediante ese origen neuroectodérmico, y se va a derivar de ese tubo neural, como lo mencionaba previamente. A partir de aquí, entonces, se va a formar la retina neural, el epitelio pigmentado de la retina, las capas epiteliales del cuerpo ciliar y el iris, y la musculatura del iris. Característicamente, entonces, y a diferencia de la copa óptica, los vasos sanguíneos del ojo van a tener un origen mesodérmico, de manera tal que a medida que se produce un avance de la copa óptica, se va a generar también un arrastre de este tejido, de estos tipo celular diferente, que va a generar la formación de los vasos, de manera que esto va a permitir entender por qué se va a generar por qué se produce esa distribución de la vasculatura a nivel del ojo. Todo este proceso de desarrollo se va a completar dentro de 1 año después del nacimiento, y es de tener en cuenta que el tamaño que alcanza el ojo al momento del nacimiento básicamente es muy cercano al tamaño del ojo en la población adulta, de manera tal que este tamaño es un tamaño en cierta forma acelerado respecto a otras estructuras, como van a ser el cráneo y las órbitas, y en este sentido entonces vamos a ver que el crecimiento de las órbitas va a ser más despacio respecto al crecimiento del globo ocular.
y esto va a determinar unas consideraciones respecto al tamaño del ojo, a las consideraciones del espacio retrovulvar y también el mayor riesgo que puede existir mediante el abordaje de alguna técnica regional. Básicamente, también debemos entender que esto y este desarrollo asociado al crecimiento más lento del cráneo y las órbitas va a generar una característica que va a ser la mirada de ojos abiertos en los humanos y otros mamíferos infantiles. Entonces, en términos de ese desarrollo, como lo mencionaba previamente, aquí vemos que a partir del tubo neural se va a generar como una proyección esta copa óptica, y a medida que se genera esa proyección y esa formación de esa copa óptica va a generar un arrastre de la vasculatura que va a ser del componente mesodérmico, y a medida que genera un arrastre de esa vasculatura y ocurre un plegamiento de este tubo neural o esta placa neural que posteriormente pasa a ser el tubo neural, vemos como algunas componentes vasculares van a quedar atrapados y esto va a dar paso a las arterias hialoideas que van a ser precursoras posteriores de las arterias centrales de la retina y van a explicar entonces esta distribución que ya es la distribución que es respecto a la anatomía ya desarrollada del ojo. Entonces, respecto a esta irrigación del ojo, vamos a tener que va a ser dependiente de la arteria cerebral media. Posteriormente esta arteria cerebral media va a dar origen a la arteria oftálmica, va a generar una proyección inicial entonces de esta, como vemos acá, queda atrapado, va a generar esa primera proyección que va a ser la arteria central de la retina, se va a continuar como una prolongación de las arterias ciliares posteriores, y al generarse esta prolongación también va a generar posteriormente unas ramas que van a ser la etmoidal posterior, la etmoidal anterior, vamos a encontrarnos también con unas ramas terminales que van a ser la arteria supratroclear y la arteria supraorbitaria por esta parte. También genera otra rama que va a ser la arteria lagrimal, que va a ir hacia la glándula lagrimal para generar su irrigación y permitir su función. Todo esto entonces va a tener unas implicaciones y va a generar unos cambios respecto a la anatomía y la edad en relación a la edad gestacional y el momento, digamos, que de desarrollo de los niños. Y en este contexto, entonces, el crecimiento axial va a tener una variación que va a presentarse en los primeros 18 meses de vida, con cambios pequeños posteriores en el tamaño a partir de entonces. Entonces, debemos tener en cuenta otros aspectos, que es que en hombres y mujeres de la misma edad tienen las mismas dimensiones del globo ocular y la córnea, y en los bebés prematuros esa longitud axial va a ser más corta y va a tener una mayor curvatura de la córnea. Esto lo vemos reflejado entonces en esta gráfica, en la que vemos que la edad gestacional va a determinar la longitud axial, y de manera que no es lo mismo tener pues la longitud axial para un niño nacido a término que para un prematuro o para un niño que ya tiene unas semanas o meses de vida. Esto entonces va a explicar algunos cambios anatómicos respecto a lo que les mencionaba previamente del desarrollo del ojo, explicando entonces que el crecimiento axial en los neonatos va a ser menor de alrededor de 16.5 milímetros al momento del nacimiento respecto a una longitud axial en un paciente adulto de 24.2 milímetros. Aparte de esto, entonces, debido a que el cráneo y la órbita crecen más lento respecto al crecimiento del ojo, vemos que la ocupación del ojo respecto a la órbita es de alrededor del 50%, generando un volumen de alrededor de 2.5 milímetros en el espacio retroocular. Esto entonces va a tener unas implicaciones en la realización de abordajes o técnicas regionales para la administración de anestésico local en estos tipos de pacientes. Ahora bien, en la población adulta vemos que esa relación es diferente y implica entonces que va a tener un volumen en ese espacio de casi 10 veces el volumen que va a tener un neonato. Entonces, de manera que todas estas consideraciones se deben tener en cuenta a la hora de generar un abordaje mediante una técnica regional en los pacientes pediátricos. También van a existir otros cambios
en cuanto a la presión intraocular, que van a variar desde una presión de 10 a 12 milímetros de mercurio en los pacientes neonatos. Posteriormente, hacia la preadolescencia van a generar o van a alcanzar unos valores similares a los alcanzados en la población de adultos, que van a ser de 12 a 22 milímetros de mercurio. Y esto pues también va a tener unas implicaciones clínicas, dado que pues digamos que la medida, la presión intraocular y las variaciones en cuanto al flujo también se van a encontrar diferentes respecto a la población adulta. Entonces, en este punto, ya que tocamos el componente de la presión intraocular, vamos a hablar de algunos aspectos fisiológicos relacionados con los mismos y en los cambios que se pueden presentar en la población pediátrica. Respecto a esto, entonces, es que destacar que entre el 80 y el 90% del humor acuoso se forma por secreción activa del cuerpo ciliar, y esta va a estar mediada por enzima de sodio, potasio, ATPasa y anhidrasa carbónica, determinando entonces la composición del humor acuoso. Este humor acuoso va a generar o va a ser el componente principal que va a determinar la presión intraocular. Esta presión intraocular pasa a ser entonces un factor importante en la determinación del flujo de las diferentes estructuras a nivel del ojo. En este sentido, entonces, para que se genere la adecuada irrigación de las estructuras del ojo, se requiere que exista un delta de presión que va desde un componente arterial hasta un componente venoso, que venza una resistencia que en el caso del ojo va a ser la presión intraocular. Vemos cómo a medida que aumenta la presión intraocular van a existir unas variaciones a nivel del flujo que pueden llegar a disminuir, incluso a cesar el flujo de los diferentes componentes del ojo. Y esta presión intraocular va a determinar entonces la presión de perfusión ocular en relación a esta fórmula de 2/3 la presión arterial media menos la presión intraocular. Esto está en consistencia entonces con algunos estudios que muestran que cuando se realiza un aumento de la presión intraocular a valores de 50 milímetros de mercurio, 75, 100 o 125 milímetros de mercurio, vemos como la presión de perfusión ocular va a tener una disminución significativa, tanto en términos de la vasculatura coroidea como en términos también de la cabeza del nervio óptico. También no solo se va a ver implicado la presión de perfusión ocular, sino también esto se va a ver reflejado en términos de flujo respecto al tiempo en el cual esa presión intraocular permanece aumentada. Vamos a ver entonces que algunas conductas pueden llevar a alteraciones o cambios en la presión intraocular, algunas de ellas como por ejemplo la posición supina, la posición prona, el parpadeo, la tos, el apretar los ojos, o algunas conductas como la valsalva realizada por los pacientes pediátricos durante el llanto o los vómitos posoperatorios, al igual que apretarse los ojos como una conducta ante el dolor que pueden optar algunos pacientes pediátricos, puede generar un aumento entre 40 y 50 milímetros de mercurio, que pueden ir incluso hasta unos valores más altos de 90 milímetros de mercurio, con las repercusiones en el flujo, como los mencionaba previamente, que puede llevar a daño dentro de las estructuras del ojo. También teniendo en cuenta que ante la realización de un abordaje mediante anestesia general, se debe tener en cuenta que ante una primer laringoscopia, se va a tener un aumento de los valores de la presión intraocular diferenciales a cuando se realiza una segunda laringoscopia. Y a medida que se realiza mayores intentos de laringoscopia, estos valores de presión intraocular también se van a ver aumentados. De igual manera, el uso de videolaringoscopio va a tener una elevación menor de los valores de la presión intraocular respecto al uso de la laringoscopia directa. Y esto entonces comparativamente con la población neonatal y la población de prematuros, esa presión intraocular entonces va a tener unos valores menores que van a ser de alrededor del 10.3 milímetros de mercurio, con una desviación de alrededor de 3.5 milímetros de mercurio.
mercurio. Es de destacar que la edad gestacional y el peso al nacer no parecen tener un valor predictivo en la presión intraocular. También es de destacar que cuando existe aumentos en la presión intraocular, esto tampoco se ha visto o no tiene una relación directa con los errores en la refracción ni tampoco en la longitud axial de los ojos. Es decir, que si hay un paciente que tenga una presión intraocular aumentada, eso no significa que, pues, que vaya a tener una longitud axial también aumentada. Ahora bien, teniendo en cuenta estos aspectos anatómicos y fisiológicos en el abordaje de los pacientes pediátricos, vamos a hablar de algunas consideraciones respecto a la anestesia general. Y respecto a esto, vamos a hablar de algunos cambios hemodinámicos que pueden ocurrir ante el uso de algunos agentes midriáticos en los pacientes pediátricos, teniendo en cuenta que ellos tienen unas características diferentes respecto a la población adulta. Estas características van a ser una dosificación de gotas para los ojos que no se va a ajustar con el peso, unas membranas oculares en los niños pequeños que van a ser más delgadas y un volumen de las lágrimas que va a ser menor que en la población adulta. Todo esto va a generar que el uso de agentes midriáticos tengan una concentración o una representación mayor en términos de absorción para en esta población, sobre todo en la población prematura. Ahora bien, vamos a tener en cuenta que para esto se han evaluado, por ejemplo, el uso, mediante el uso de colirios en anestesia para resonancia magnética, evaluando esto en términos de frecuencia cardíaca y de presión arterial media, utilizando tanto la fenilefrina como la tropicamida. Basándose entonces en esto, en este tipo de intervenciones, lo que se ha encontrado en los estudios es básicamente que ante el uso de la fenilefrina en una concentración al 10%, con un tamaño de gotas estándar en la población pediátrica, esto es decir, alrededor de 33 microlitros, va a generar unos aumentos desde una línea de base de presión arterial media a los 15, 30, 45 y hasta incluso los 60 minutos. Y esto se ha visto de manera diferencial cuando se utilizan microgotas, lo que implica entonces un uso de 5.1 microlitros, de manera que, como observamos aquí, no existe un aumento en esos valores de presión arterial media medidos en milímetros de mercurio, de manera tal que esto puede constituir una de las medidas en las cuales, con las cuales se puede optar para evitar los cambios hemodinámicos en los pacientes pediátricos, sobre todo en los pacientes neonatales o prematuros, en los cuales el uso de microgotas puede tener un perfil de seguridad más amplio ante los cambios de la presión arterial media. También es de destacar que ante los escenarios del mantenimiento de la anestesia mediante gases inhalados o mediante el uso de propofol, el comportamiento del uso de estos colirios se ha expresado de manera diferencial, de manera que ante el uso del sevoflurano tiene un comportamiento que usualmente, como observamos aquí, puede ir hacia la baja tanto en la frecuencia cardíaca como en la presión arterial media. Es decir, el anestésico inhalado va a generar un impacto hemodinámico mayor que el mismo aumento en la frecuencia cardíaca o en la presión arterial media que pudiera generar el uso de colirio. De manera diferencial a esto, cuando se utiliza propofol, entonces vemos que la frecuencia cardíaca y la presión arterial media se mantienen en unas condiciones estables. Y al menos para este estudio, lo que se plantea es que puede existir una compensación del uso de los colirios con un efecto hemodinámico aumentado ante el uso del propofol, debido a que cuando se administran estos medicamentos, se administran al mismo tiempo que se realiza el proceso de inducción anestésica, de manera tal que los cambios hemodinámicos producidos hacia la alta por el uso de colirios pueden verse, pueden disminuir o atenuar el efecto hipotensor asociado al uso de propofol.
Esto digamos que es uno de los estudios donde plantea este componente diferencial. De todas maneras, pues queda el hecho de que la mayoría de estudios muestran unos cambios hacia la alta, sobre todo en los pacientes que son sometidos a intervenciones cortas y a intervenciones cuando no están bajo anestesia general. Y este estudio que plantea estos dos escenarios, pues muestra este panorama que les traigo aquí a mostrar y pues que se debe tener en cuenta también o que lo traigo a consideración. Básicamente, entonces, basándose en esto y teniendo en cuenta algunos otros estudios, como el que les traigo a presentar aquí, que este es realizado en población adulta, eh, eh, basándose en esto, se pueden tomar algunas determinaciones respecto o algunas medidas respecto al uso de algunos medicamentos como la fenilefrina. Cuando se administra entonces, por ejemplo, la fenilefrina en pacientes adultos a concentraciones diferenciales del 10% y 2.5%, el comportamiento respecto al aspecto hemodinámico va a generar unos cambios diferenciales. Así, cuando se utiliza fenilefrina, al 10%, a los 5 minutos va a existir un aumento en esos valores hemodinámicos, pues esto va a permanecer incluso hasta los 10 minutos y ya para los 20 y 30 minutos no va a existir un cambio significativo. Y cuando existe, digamos, el uso de esta fenilefrina a 2.5%, estos cambios hemodinámicos no se ven reflejados en a ningún momento del abordaje o la cuantificación de estos parámetros hemodinámicos. Y esto es un aspecto importante a tener en cuenta, que nos señala que si bien este estudio pues no es realizado en la población adulta, podríamos tomar como medidas la realización, por una parte, la utilización de microgotas en los pacientes, sobre todo neonatos o prematuros, para la administración de colirios, y por otra parte, evitar las concentraciones elevadas de medicamentos como la fenilefrina al 10%, que tiene un impacto pues, significativo en adultos, pero que pues es lógico pensar que también podría tener un impacto en la población pediátrica en términos de aumento de frecuencia cardíaca y también de la presión arterial media. Vamos a hablar entonces respecto a algunas otras consideraciones de los que son los reflejos oculocardíacos. Estos ocurren cuando existe una disminución del 20% de la frecuencia cardíaca o como una nueva arritmia durante la tracción de los músculos oculares. Básicamente van a estar relacionados con una profundidad inadecuada de la anestesia y van a ser más comunes durante la anestesia endovenosa que con el uso de anestésicos inhalados. Tienen un escenario que pudieran llegar a ser utilizados, y esto por parte, digamos que del cirujano, que va a estar en la identificación de los músculos extraosculares o deslizados que no se pueden identificar de manera adecuada durante el abordaje quirúrgico. Y por otra parte, entonces debemos tener en cuenta que estos reflejos oculocardíacos ocurren hasta en el 90% de las cirugías de estrabismo, de manera tal que las cirugías de estrabismo son las cirugías que más se realizan en la población pediátrica, y vemos que pueden ocurrir este tipo de reflejos hasta en el 90% de los casos, de manera que es un aspecto importante a tener en cuenta. Y otro aspecto importante a tener en cuenta es la asociación que tienen también los pacientes con un estrabismo ante la presentación de náuseas y vómitos postoperatorios en un tiempo hasta las 24 horas, de manera que hasta el 60 y el 70% de los pacientes, si no se les administra profilaxis, pueden presentar estos cuadros clínicos, de manera tal que las recomendaciones fundamentadas en varios estudios para pacientes sometidos pediátricos a cirugía oftalmológica va a ser la administración de ondansetron más una dosis de dexametasona combinada para evitar la incidencia de náusea y vómitos posoperatorios. Y respecto a estos reflejos oculocardíacos, vamos a tener en cuenta entonces que se ha intentado establecer algunos factores relacionados con el desarrollo del mismo, y debemos tener en cuenta que
se ha encontrado que el uso de los bloqueadores neuromusculares y las benzodiazepinas en la premedicación reducen el riesgo del reflejo oculocardíaco en 3.6 a 3.1 veces respectivamente, como esta es como una de las medidas que más tienen impacto a la hora de generar una disminución en la incidencia del reflejo oculocardíaco. Este reflejo oculocardíaco entonces va a ocurrir a partir de la atracción de los músculos extraoculares y a partir de ahí entonces se va a generar un estímulo mediante los nervios ciliares que van a ir hacia el ganglio de Gasser. Este ganglio de Gasser posteriormente comunica como una comunicación del ganglio sensitivo que se va a conectar posteriormente con el núcleo motor del componente vagal, de manera tal que todo este décimo par va a generar un proceso de inhibición a nivel cardíaco que va a explicar posteriormente los episodios de bradicardia e incluso que pueden presentar algunas otras tipos de arritmias. Entonces, para hablar algunas consideraciones respecto al estrabismo, el estrabismo se presenta entre el 3 al 5% de los niños en todo el mundo, particularmente entonces va a estar asociado con unas tasas altas de náuseas y vómito entre el 60 y el 70%, y esto va a depender pues como del número de factores asociados al mismo. Básicamente entonces la combinación que había mencionado previamente va a estar implicada como una de las medidas para evitar la presentación de náuseas y vómitos postoperatorios, y como vamos a ver posteriormente también el uso de técnicas regionales para evitar el uso de dosis altas de fentanil para evitar también que se presenten las náuseas y vómitos postoperatorios en los niños que puedan desencadenar una alteración en términos pues de los resultados postquirúrgicos. Y otro punto a tener en cuenta es que el estrabismo ya no se considera un factor de riesgo independiente para hipertermia maligna. Esto es un punto a tener en cuenta, dado que históricamente, previamente se consideraba que este estrabismo se podía considerar un factor de riesgo para los pacientes que pudieran presentar hipertensión, hipertermia maligna, y pues esto está relacionado a que inicialmente se consideró que los defectos en los músculos extraoculares tenían también relaciones con defectos a nivel sistémico. En cuanto a las causas entonces del estrabismo, vamos a ver que van a existir unas causas congénitas o adquiridas. Las causas congénitas usualmente van a tener la presentación en los primeros 6 meses de vida, no van a tener usualmente una causa específica y la mayoría van a estar englobados en este gran grupo. También vamos a tener en cuenta que cuando existen unas causas adquiridas, las causas adquiridas van a tener una manifestación más allá de los 6 meses. Usualmente van a estar asociados a trauma o a la presentación de algún tipo de tumor. También pueden haber algunas, digamos que condiciones sistémicas, diabetes, enfermedad tiroidea, la esclerosis múltiple o enfermedades como el Guillain-Barré que pueden estar alterando también todo este proceso relacionado con el funcionamiento de los músculos extraoculares que desencadene estos procesos de estrabismo. Y en cuanto a los síndromes asociados, vamos a ver que estos característicamente, aquí traje los principales de ellos en los cuales están relacionados el estrabismo, y es el síndrome de Upper, que es uno de ellos, que es también llamado la acrocefalosindactilia. Es un síndrome genético que va a estar caracterizado por anomalías de cráneo, la cara y las extremidades. Básicamente ocurre que una fusión temprana de los huesos de la cara, de las manos y también de los pies, y van a generar que el globo ocular sobresalga en relación con la base del cráneo y la órbita, probablemente como resultado de una marcada protrusión de la pared lateral que va a condicionar la presentación o la manifestación clínica de un telecanto, que va a ser esta separación de los ojos
con unos pliegues epicánticos característicos. Estas van a ser entonces las facies que están asociados con el síndrome de Apert. En cuanto al síndrome de Crusoe, que es otro también de los síndromes llamativos que generan alteraciones en cuanto a la morfología de los ojos, va a estar asociados principalmente a una reducción de los márgenes orbitarios laterales e inferiores con el piso orbitario que es muy corto, de manera tal que, como vemos, ocurre una proptosis de los ojos, características de este síndrome. Y en el síndrome de Down ocurre o puede ocurrir patologías desde estrabismo hasta errores de refracción, queratoconos, insuficiencia acumulativa, cataratas, y también pueden haber obstrucciones del conducto nasolacrimal. Ahora bien, teniendo en cuenta estos aspectos, estos cambios y este tipo de cirugías, es de destacar que las técnicas generales van a ser la base en la realización de las intervenciones quirúrgicas en los niños, pero también es importante tener en cuenta algunos aspectos relacionados con la anestesia regional en la población pediátrica que van a constituirse como un adicional o como en algunos escenarios como una alternativa para la realización de este tipo de cirugías en la población pediátrica. Respecto a estas técnicas regionales, entonces vamos a tener tres técnicas: la técnica del bloqueo intraconal, extraconal y el bloqueo subtenoniano. De estos, entonces, a destacar, o en términos globales, el bloqueo intraconal va a estar contraindicado de manera relativa en recién nacidos y en lactantes, en cirugía de retinoblastoma, en presencia de estafiloma y en butamos posteriores. Como nos podemos dar cuenta aquí, la contraindicación es relativa en la medida de que el ojo sea más grande o que tenga defectos en la pared posterior, dado que el crecimiento, como vimos previamente, por ese desarrollo de las estructuras anatómicas del ojo y de la órbita que va a desarrollarse de manera más lenta, va a condicionar que todas estas estructuras tengan un espacio o un volumen de ocupación menor, de manera tal que si se ingresa una aguja en este espacio, pues pueda generar un daño en la población pediátrica. Ahora bien, los bloqueos extraconales y el bloqueo subtenon, en términos generales, se consideran bloqueos seguros para el abordaje de la población pediátrica. Debemos tener en cuenta entonces algunas características diferenciales de estos bloqueos. En términos de dolor, el comportamiento del bloqueo perivulvar y retrovulvar va a ser muy similar. En cuanto a la prevención del dolor quirúrgico, también va a ser muy similar, teniendo en cuenta que puede generar algún grado de movimiento residual y también un movimiento relacionado con los párpados, dado que puede no generar un bloqueo de manera consistente con algunas estructuras, sobre todo relacionadas con el músculo oblicuo superior por la distribución anatómica que señalé al principio. Vamos entonces a hablar de algunos aspectos relacionados con estos bloqueos y posteriormente vamos a hablar de cada uno de ellos y de la evidencia que, si bien, como se podrán dar cuenta posteriormente, pues no son estudios grandes, pero son los estudios a partir de los cuales se toman las recomendaciones para los abordajes en la población pediátrica. Entonces, respecto a estas primeras consideraciones o consideraciones generales, lo que mencionaba previamente, el periostio va a tener una continuidad hacia el espacio subaracnoideo, de manera tal que aquí existe un punto importante a tener en cuenta, y esto es uno de los puntos importantes de complicaciones comunes en el abordaje regional en la población pediátrica, y es que se puede insertar una aguja que lesione o que genere una lesión a nivel del periostio o una difusión del anestésico local mediante ese periostio hacia el espacio subaracnoideo que posteriormente condicione una anestesia hacia el sistema nervioso central. Por otra parte, debemos tener en cuenta que la distribución de los músculos, como vemos aquí, a medida que están más cerca de su origen, se van a acercar más a
a este periósteo. Este periósteo también va a tener unas características en los niños que va a ser más vascularizado, y al ser más vascularizado va a hacer a esta población más propensa de la generación de sangrados asociados a las técnicas regionales. Ahora bien, dentro de estos abordajes de los diferentes bloqueos vamos a tener estos tres tipos o estos tres sitios de, de, de ingreso o de inserción o de inserción hacia o para la realización de los bloqueos. Y esto, digamos que en términos generales, el retrovulvar y el perivulvar se puede realizar un abordaje en este mismo punto, que va a ser entre un tercio hacia un tercio medial desde el componente lateral del ojo. Esto entonces va a condicionar que cuando se realiza un corte de manera coronal del ojo, se puedan tener dos puntos en los cuales se pueda ubicar la aguja. Estos puntos los podemos ver representados en este primero, que va a ser mediante el abordaje inferotemporal. Si ingresamos la aguja, lo vamos a ver en este punto de este plano coronal. Y esto va a implicar entonces que la aguja va a estar distribuyendo el anestésico local en un punto en relación con el músculo recto lateral y el músculo recto inferior, que van a condicionar unas barreras naturales muchas veces para la difusión del anestésico local. Ahora bien, con respecto a este punto podemos darnos cuenta la distancia que existe hasta el músculo oblicuo superior, de manera que puede ocurrir que cuando se realiza este tipo de abordajes y este tipo de bloqueos no se alcance la difusión del anestésico local hasta estos niveles. Por otra parte, cuando se realiza mediante un abordaje medial, vemos cómo existe una solución de continuidad que va a ser más consistente, de manera que permite una difusión facilitada del anestésico local, y de manera general también va a estar más cerca a este músculo oblicuo superior, que pues va a ser el que usualmente tiene ese remanente de movimiento asociado a los bloqueos. Entonces, cuando se compara el abordaje del bloqueo intraconal respecto al extraconal, vemos cómo existe una distribución del anestésico local que va a ser muy similar, y esto determina que la mayoría de sus características, como lo vimos previamente en la tabla, sean muy parecidas, y se prefiere entonces la realización del abordaje extraconal más que del abordaje intraconal, dado que se aleja de esas estructuras en las cuales se pueda generar algún tipo de daño. Con respecto entonces al bloqueo intraconal, en los niños se recomienda el uso de agujas cortas con una longitud que no vaya más allá de los 16 milímetros, con punta roma, y se debe realizar mediante ese abordaje del cuadrante inferotemporal. Básicamente entonces el abordaje se va a realizar con la mirada primaria, se palpa el globo, el borde orbitario inferotemporal, y se aplica una ligera presión en el globo inferior. Se introduce percutáneamente la aguja de punta roma hasta el cuadrante inferotemporal, aproximadamente en este punto de un tercio medial del canto lateral, y se avanza de manera paralela hasta que traspasa el ecuador del ojo. Una vez traspasa el ecuador del ojo, se debe realizar un redireccionamiento basado entonces en la angulación que previamente les mencionaba, que es el eje visual, y por otra parte una angulación hacia superior, alcanzando entonces una angulación de 45 grados para que se alcance este espacio intraconal. Esto entonces muchas veces y de manera consistente con lo que les mencionaba previamente, va a tener una distribución que no va a, a incluir el músculo oblicuo superior, y puede generar entonces algún tipo de remanente de movimiento, e igualmente va a estar asociado a algún tipo de remanente con el movimiento de los párpados, de manera que van a existir otras técnicas como las mencionadas aquí, que son técnicas que a nivel facial van a permitir, ya sea en el reborde orbitario, en el cóndilo mandilar, en el cigomático o entre las mastoides y el límite posterior de la rama mandibular, generar un bloqueo
de ese nervio facial que complemente esta técnica intraconal. Si bien les había mencionado que este tipo de bloqueos tienen una contraindicación relativa en la población pediátrica, se han realizado algunos estudios en esta población respecto a este tipo de abordajes, teniendo en cuenta entonces que la base de este tipo de pacientes que están intervenidos en este estudio va a ser la anestesia general con la posterior realización de un bloqueo retrovulvar con ropivacaína de 0.5% y para los pacientes a los cuales se los asignaba al otro grupo se les administraba únicamente solución salina. Entonces, en términos generales que mostró este estudio, básicamente que todos los niños del grupo que estaban asignados al grupo de fentanil consumieron fentanil todos los niños con un consumo medio de 1.3 microgramos por kilo en comparación con ninguno de los niños que requirió un consumo adicional de fentanil para el abordaje quirúrgico de los mismos. De igual manera, en términos hemodinámicos, en comportamiento de la frecuencia cardíaca y la presión arterial media, existió un comportamiento que fue respecto al uso únicamente en el grupo de fentanil, que fue diferencial en el grupo de la realización del bloqueo con ropivacaína. Como vemos acá, los valores de frecuencia cardíaca fueron menores y los valores de presión arterial media también fueron menores en estos pacientes. Vamos a tener en cuenta entonces estos aspectos y por otra parte también en cuanto en términos de control del dolor vemos cómo el dolor se vio más controlado en los pacientes que eran asignados al grupo y la administración del bloqueo intraconal respecto a los que se les administraba de manera intraconal únicamente solución salina en términos de medidas del dolor. Esto entonces va a implicar que van a existir unas indicaciones quirúrgicas que pueden ir desde cataratas, cirugía retrobetiniana, glaucoma, estrabismo, con unas características de la aguja que van desde agujas desde 16 milímetros de mercurio que no superen, milímetros que no superen esa longitud, con un calibre pequeño de 25 Gauss con una punta Roma. Básicamente estas van a ser las recomendaciones fundamentadas para este. Esto implica entonces que este tipo de abordaje también está asociado con menores necesidades de analgésicos, mayor apetito y mejor actividad posoperatoria en niños con bloqueo intraconal, también de acuerdo a otros estudios. Y como vemos la dosis aquí, pues puede ser muy variable de acuerdo a los diferentes que se han realizado para este tipo de abordaje. Teniendo en cuenta entonces esto, debemos tener en cuenta también los riesgos o las complicaciones que se pueden presentar de realizar este tipo de abordajes en los niños. Básicamente, entonces, para destacar estos riesgos que sobresalen ante el abordaje intraconal en la población pediátrica, que va a ser la hemorragia retrovulvar, la perforación del globo ocular y la anestesia subaracnoidea inadvertida. Lo de la anestesia subaracnoidea inadvertida, como los mencionaba, estaba en relación a que el periósteo es una solución de continuidad hacia el espacio subaracnoideo. Va a tener una presentación o una incidencia de 0.3 a 0.8% y básicamente se puede evitar no utilizando agujas que tengan una gran longitud. Con respecto a estas otras complicaciones, también en cuanto a la hemorragia retrovulvar, dado que ocurre fundamentada en el daño en el periósteo y su irrigación, básicamente entonces se debe limitar la inserción de agujas que superen una longitud más allá de 31 milímetros. Y en cuanto a la perforación del globo ocular, pues se debe tener en cuenta que si bien esta ocurre en un porcentaje menor, se debe optar en el caso, por ejemplo, de los pacientes pediátricos por el uso de técnicas basadas también en ultrasonido para orientar la distribución y dónde se encuentra la punta de la aguja.
En cuanto a los bloqueos extraconales, es básicamente la misma técnica descrita previamente, solo que una vez ocurre el paso a través del ecuador del ojo, la aguja nunca se redirige y permanece en el espacio extraconal. Teniendo en cuenta esto, también se puede realizar un abordaje en el canto medial que genere que una vez, digamos, que se genera mediante el ingreso en la carúncula de la aguja, él choca contra el hueso nasal, se produce posteriormente un redireccionamiento de la aguja de manera que entre de manera paralela a la pared medial y al piso de la órbita. Esto puede ser, digamos, que otro tipo de intervención que se puede realizar. Y respecto a este tipo de abordajes, se ha intentado evaluar qué tanto impacta el realizar este tipo de bloqueos en los pacientes versus el uso de aplicación de anestésicos tópicos combinados en pacientes con anestesia general comparativamente en cirugía de estrabismo. Básicamente, entonces, para este tipo de cirugías lo que dicen es que realizaron el mantenimiento con isoflorana y óxido nítrico en estas concentraciones y las inyecciones que se realizaron fue de bupivacaína al 0.25%, 3 a 4 mililitros con 5 microgramos por mililitro de adrenalina y hialuronidasa, tanto por vía femoral como supranasal. Cuando se realizó entonces este tipo de abordaje, podemos ver acá los resultados respecto a este estudio, que si bien, como les mencionaba previamente, no son estudios que tengan una gran población, dan una señal del comportamiento general de estos bloqueos respecto pues a la población pediátrica. Vemos cómo los episodios de reflejo oculocardíaco se presentaron en menor medida en los pacientes a los cuales se realizaba el bloqueo versus la administración de anestésicos locales aplicados únicamente y versus esto a los controles. En términos también de reducción de la frecuencia cardíaca, desde una línea de base, vemos como la reducción en el bloqueo intraconal, perdón, este es el extraconal, tiene una disminución menor en términos de frecuencia cardíaca. En cuanto a ectopias ventriculares o asistolia, vemos como no existen cambios representativos o presentación de estas complicaciones, y en términos de náusea y vómito postoperatorio también generó una disminución significativa dada pues la relación del grupo de control hacia el uso de anestésicos locales aplicados y también hacia el uso de el bloqueo extraconal, que fue un hallazgo que fue estadísticamente significativo. Entonces, ambas técnicas reducen la incidencia de náusea y vómito en el periodo posoperatorio, y el bloqueo perivulvar fue más efectivo que las gotas tópicas de anestésico local para reducir la incidencia y la gravedad del reflejo oculocardíaco como grandes, digamos que conclusiones relacionadas con este estudio. Respecto entonces a las indicaciones, básicamente las mismas de los otros bloqueos. Se debe tener en cuenta que las características de la aguja van a ser similares a las previamente descritas, unas agujas cortas que no superen los 16 milímetros, de calibre pequeño y con punta roma. Respecto a este bloqueo, entonces las desventajas fundamentales variable asociado pues al bloqueo de ese músculo oblicuo superior que les había mencionado previamente. Y también en respecto a esto debemos tener en cuenta que la principal complicación descrita ante este tipo de bloqueos en la población pediátrica es la generación de un hematoma superióstico. Básicamente esto está en relación a la hipótesis de que el periósteo va a estar más vascularizado y más adherido y más propenso a sangrar en los pacientes pediátricos. Y esto lo vemos reflejado cuando se realiza estudios tratando de determinar cuáles son las principales complicaciones asociadas a este tipo de bloqueo. Y vemos cómo las hemorragias orbitales en los pacientes pediátricos son las principales complicaciones que se presentan en este tipo de pacientes.
En cuanto al bloqueo subtenon, básicamente se considera una técnica segura y útil. Se plantea o se realiza mediante el levantamiento con forceps y luego la utilización de tijeras de disección para acceder al espacio subtenoniano. Esto lo podemos observar aquí mediante entonces este abordaje a nivel inferonasal. Se realiza entonces un corte y un abordaje mediante una cánula a este espacio subtenoniano y la idea es administrar el anestésico local en esta posición. Característicamente y de manera diferencial a los otros bloqueos, va a generar unas condiciones relacionadas a la distribución del anestésico local, que va a estar en ese espacio subtenoniano, que se considera un espacio en el cual no existen unas barreras anatómicas y ocurre una solución de continuidad de manera tal que cuando este tipo de bloqueo va a ser un bloqueo pues, que característicamente va a tener una consistencia en cuanto a en cuanto a su realización y su perfil de seguridad. Cuando se compara entonces en población pediátrica este bloqueo subtenon versus el uso de fentanil en cirugía en vitreoretiniana, generando entonces dos grupos, un grupo para bloqueo subtenon y un grupo para la administración de fentanil a 2 microgramos por kilogramo de fentanil endovenoso. Ha mostrado unos comportamientos diferenciales en términos del reflejo oculocardíaco, en términos de dolor y en términos de las náuseas y vómitos postoperatorios. Como vemos acá, a nivel del reflejo oculocardíaco, presenta una disminución significativa en la presentación del mismo, de una presentación de 5 casos a 31 casos, una disminución también significativa en cuanto a los requerimientos de analgésico de rescate, en este caso el ibuprofeno y también el uso de fentanil en el posoperatorio, como podemos observar aquí. También en términos de dolor, evaluando el dolor moderado a severo, vemos cómo el grupo del bloqueo subtenoniano presenta unos valores de dolor moderado a severo menores respecto al grupo. Y evaluando las náuseas y vómito posoperatorios, las primeras 24 horas no se encontró, al menos en este estudio, unas diferencias consistentes respecto a un abordaje o el otro. También se ha evaluado el bloqueo subtenon tratando de evaluar su impacto en términos de disminuir la emergencia de agitación en los pacientes posteriormente a la anestesia general, y lo que se ha encontrado es que cuando se administra sevoflurane con solución salina, sevoflurane con lidocaína, anestesia balanceada con solución salina, anestesia balanceada con lidocaína, en los grupos en los cuales se administra un bloqueo con lidocaína, comparativamente, como podemos ver aquí, existe una disminución del delirium o la agitación de emergencia después de la anestesia general en la población pediátrica que es sometida a cirugía de estrabismo, de manera tal que la agitación de emergencia se reduce significativamente con la inyección de lidocaína subtenoniana independientemente de la modalidad anestésica. En cuanto entonces a las complicaciones principalmente observadas en este tipo de intervención, en términos generales se considera que respecto al dolor, los pacientes refieren que no presentan dolor en la mayoría de los casos o un dolor leve. En términos de la valoración de los cirujanos, plantean unos estados de condiciones perfectas o óptimas para la realización de la cirugía o buenas en la mayoría de los casos, y cuando se evalúa el componente de complicaciones, se ha encontrado que de estos, al menos de estos 6.000 bloqueos, solo un paciente presentó una gran hemorragia subconjuntival relacionada con este tipo de abordaje mediante bloqueo subtenon. 10 pacientes presentaron hemorragias retrovulvares y 2 perforaciones esclerales. Un paciente presentó anestesia del tronco encefálico. Y comparativamente, este tipo de bloqueos
presentan unas complicaciones, como podemos observar acá, que son mucho menores respecto a las complicaciones que se pueden presentar en pacientes que presentan un bloqueo retrovulvar. Entonces, respecto a las principales complicaciones asociadas a este tipo de bloqueo, van a estar la presencia de hematomas o una hemorragia retrovulvar. Y para esto, entonces, las mismas medidas de las cuales había hablado previamente, de limitación del tamaño de la aguja y también evitar, pues, generar un abordaje donde existan vasos visibles. Las recomendaciones entonces en cuanto a las características de la cánula van a ser que sea una cánula flexible, que no sea metálica y que sea con una punta roma. De manera similar, los bebés y los niños con bloqueo subtenoniano durante la cirugía de catarata van a reducir los requerimientos posoperatorios de opioides y también prolongan el tiempo hasta la primera dosis de rescate, y esto va a ser una de las principales ventajas en las cuales pues, se debe tener en cuenta para este tipo de pacientes. Entonces, ya para tener en cuenta algunos puntos específicos, la longitud de la aguja. Para el bloqueo extraconal se ha utilizado de 12.5, para el intraconal hasta 50 milímetros, pero en términos generales entonces que sea menor de 16 milímetros en los niños, especialmente a los bebés, que no supere un calibre de 25 Gauss, con unas, y esto pues va a depender de las dimensiones individuales de cada uno de los pacientes, teniendo en cuenta, por ejemplo, esta imagen que nos relaciona el uso de una aguja de 25 milímetros respecto a una aguja de 15 en un paciente de 10 meses, y vemos cómo el alcance de la punta de la aguja pues puede ser significativamente mayor. Las cánulas subtenon, lo mismo, las recomendaciones básicamente basadas en cánulas cortas y flexibles. En cuanto a los volúmenes de anestésico local, lo que en la mayoría de estudios representan es el uso a nivel intraconal de 1 a 4.5 ml y el subtenoniano de 1 a 4 ml, de manera tal que se debe realizar un enfoque de dosificación máxima que sea basada en el peso, dado que aquí no se requieren grandes volúmenes porque el objetivo de la cinesia del ojo va a estar garantizada por la anestesia general. En cuanto a los aumentos de la presión intraocular, básicamente se van a generar unos aumentos con los bloqueos, como podemos ver aquí en un valor de 32 milímetros de mercurio, pero a su vez estos bloqueos van a permitir una disminución de la agitación de emergencia, del dolor posoperatorio y de las náuseas y vómitos, de manera tal que al controlar todos esos escenarios, como vimos previamente, estos son desencadenantes de la presión, de aumento de la presión intraocular, entonces van a generar una modulación de esta presión intraocular en términos globales. En cuanto al uso de la hialuronidasa, de esto pues se ha utilizado desde concentraciones de 0.75 hasta 300 unidades por ml, con unas dosis sobre todo entre 5 y 15 unidades por ml. Esto lo que busca es facilitar la cinesia, disminuir los requerimientos de anestésico local y acortar la duración del bloqueo. Respecto a esto, entonces, digamos que no hay una recomendación puntual de los valores en la literatura del uso de una concentración determinada de hialuronidasa. Sin embargo, por ejemplo, se han utilizado en algunos estudios, o por lo menos en esta serie de casos que utiliza una población entre 7 y 15 años, que son pues niños colaboradores, para la realización mediante un abordaje subtenoniano, mediante un abordaje extraconal en el cual pues no se observó mayores cambios respecto o mayores complicaciones respecto al uso de diferentes concentraciones. Ahora bien, en términos del uso de la dexmedetomidina, vamos a tener en cuenta que lo que busca es acortar el inicio, prolongar la duración, reducir la presión intraocular y mejorar la satisfacción del paciente. Y para eso, entonces, comparativamente, se ha evaluado qué tanto permite la dexmedetomidina disminuir la concentración mínima del anestésico local. Esto entonces teniendo en cuenta un bloqueo con ropivacaína al 0.5% o un bloqueo con esas mismas concentraciones adicionado a dexmedetomidina 0.5 microgramos por kilogramo
o dexmedetomidina 1 microgramo por kilogramo, con estas consideraciones en cuanto a la técnica, evaluar qué tanto impacta en términos de la concentración mínima del anestésico local, de manera tal que al principio realizaban un abordaje en una concentración de 0.375 y con cada uno de los pacientes iban generando un aumento o una disminución en los valores, en las concentraciones de la ropivacaína o no, hasta alcanzar unas concentraciones mínimas. Respecto a esto, entonces, lo que se observa es que en términos de la duración de la cirugía no se ve impactada con respecto al uso de la dexmedetomidina en estos bloqueos. Por otra parte, tampoco va a alterar o va a afectar las náuseas y vómitos posoperatorios. Va a tener una presentación mayor de bradicardia en el caso de los pacientes que presentaban o se han administrado una dosis mayor de dexmedetomidina. Y por otra parte, no iba a tener alteraciones mayores en cuanto al componente de hipotensión. Ya para el dolor al momento del despertar, iba a ser mucho más controlado respecto al uso únicamente del bloqueo. En términos del tiempo hasta el despertar se iba a ver prolongado en algunos casos mediante el uso de la dexmedetomidina, y la duración de la analgesia también se iba a ver aumentada desde un tiempo que iba desde 66 minutos hasta 100. Permitiendo esto entonces, como lo podemos observar en las gráficas acá, generar una disminución sucesiva de la concentración del anestésico local en estos pacientes. Y ya para finalizar, el uso del ultrasonido, entonces este permite un perfil de seguridad. Susceptible entonces al daño térmico y mecánico es el ojo, dado sus características y dado también algunas características, como mencionaba previamente, en la población pediátrica cuando el ojo está en desarrollo. De manera que actualmente se considera que la mayoría de dispositivos tienen un índice mecánico y un índice térmico que debe superar o que debe estar en estos valores para generar un perfil de seguridad adecuado para el abordaje de estos pacientes. Las ventajas entonces del ultrasonido es que van a permitir establecer la morfología del ojo, la distancia en un eje axial, permitiendo ver si existe un crecimiento, la visualización directa de la punta de la aguja, la administración del anestésico local. Si bien los músculos van a tener, muchas veces se van a observar como unas bandas ecogénicas, también puede no observarse tan fácilmente debido a la grasa periocular. También debemos tener en cuenta que permiten la identificación de algunas anomalías como el estafiloma, que lo podemos observar acá, con un crecimiento en el componente posterior que pueda condicionar un riesgo ante el abordaje de las técnicas regionales. Y también, entonces, esto va a permitir la medición del eje axial, como lo mencionaba previamente, en el caso de los pacientes de estafiloma, y se han descrito entonces algunos signos como la aparición del signo de la T en el abordaje subtenon, que implica entonces la distribución del anestésico local en la raíz del nervio óptico, y esto va a ser indicativo entonces de un abordaje anestésico mediante este bloqueo que está adecuado. Entonces, respecto a la historia clínica que mencionaba al inicio, a esta paciente se le realizó un abordaje mediante anestesia general con 1 miligramo de midazolam, 30 microgramos de fentanil, lidocaína 20 miligramos, propofol 30 miligramos, y se le realizó un bloqueo complementario durante la anestesia general con un bloqueo perivulvar inferotemporal y superonasal de 6 y 4 milímetros respectivamente, mililitros, perdón, respectivamente, con bupivacaína 0.5, lidocaína 2.5 y aluronidasa al 3.7 unidades, de manera tal que no se presentaron complicaciones y la duración de la cirugía fue de aproximadamente 47 minutos. Muchas gracias por su atención. Estoy atento a comentarios. Muchas gracias, Helder, por tu excelente revisión. Una revisión muy amplia de la embriología en la primera parte, ¿no? Vamos a dar paso a
a sus tutores, la doctora Emma y el doctor Rubén. Si quiere empezamos con la doctora Emma. Ahí estamos ya. Ahí están bien, sí. Ahí lo estoy viendo. ¿Cómo Bueno, están? ¿qué más? Muy bien, Doc, todavía trabajando, pero aquí sacamos el espacio. Muchas gracias Rubén y doctora Emma. Profe, pues primero aprovechar, pues agradecerle a todos los compañeros que se quedaron hasta estas horas, porque yo sé que no es fácil para todos quedarse y sobre todo con un tema tan interesante, pero pues para el grupo selecto probablemente de anestesiólogos, esto no es para todos. Y sí de pronto dejar algunas aclaraciones, a mí le había dicho a Elder, porque ese es una exposición a un horario difícil. De pronto para que hablemos para los residentes que han pasado por acá y les quisiera preguntar, por ejemplo, en este tipo de cirugía, este paciente que acabaron de presentarles, cuando hablamos de estrabismo, hablábamos también del riesgo que tienen de realizar bradicardia. ¿Cuál es el músculo que generalmente ocasiona este efecto aferente? A uno de los residentes que veo por aquí, a Urriago. Ya le voy a dar el micrófono. Listo, Urriago, puedes hablar. Urriago, puedes hablar. Bueno, no pasa nada, si otro de los residentes le puede decir a Luis, que está por ahí también, que lo veo sin ningún inconveniente. Ya le voy a dar el micrófono. Luis, tiene el Hola, profe, qué micrófono. pena. ¿Ya me escuchan? Sí, Aló. te Listo. escuchamos. Profe, el principal músculo que se ha descrito es el recto interno. Recto medio, te corrijo. Sí, el recto medial. ¿Y vos qué haces en caso de que se te presente un efecto de estos, un aferente, que te haga una bradicardia? ¿Qué vas a hacer? Listo, profe. Entonces, lo primero pues es cesar el estímulo, es decir, informarle al cirujano para que pues, nos disminuya la manipulación. Generalmente este reflejo se nos da también por superficialidad anestésica, entonces vamos a darle un poco más de profundidad anestésica. Tenemos que tener una adecuada oxigenación, asegurar una adecuada oxigenación, una adecuada ventilación. Y lo más importante, tener esa profundidad anestésica adecuada para la cirugía, que es lo que nos va a disminuir este reflejo óculo cardíaco. Y pues también tener medicamento de rescate, ¿no? Que sería la atropina. Sí, está muy bien. Por ahí mire a Urriago que conteste, dice que se puede esperar por agotamiento. Pues realmente eso no es cierto, no es lo que dice Luis. Luis está en lo correcto, porque eso generalmente sucede porque el paciente está muy superficial, entonces uno lo tiene que cambiar de plan anestésico, dejarlo más profundo. Sí, este es un reflejo que se agota con el tiempo, pero uno no va a esperar que esté haciendo bradicardia hasta que llegue a sistolia, pues para que se agote ese reflejo y uno pueda esperar eso, ¿no? Si esto pues persiste, realmente uno utiliza anticolinérgicos, se tiene a la mano y ya. Ahora, ¿qué sucede? Te lo pregunto porque nosotros estábamos hablando de anestesia regional para este tipo de pacientes, ¿no? Entonces, si vas a utilizar un bloqueo, pues ya no vas a tener el efecto aferente, entonces no vas a tener ese riesgo y le vas a proporcionar la analgesia a este paciente, que es lo que presentaste en el caso, ¿no? Entonces nosotros ya no esperamos ese riesgo que se ve en el resto de pacientes. De pronto sí te íbamos a revisar y corregir en alguna palabra que hablábamos sobre uno de dexmedetomidina como coadyuvante.
Este se lo ha visto usado incluso como un coadyuvante perineural, ¿no? O sea, dentro de la misma mezcla que tenemos de lido, UPI, hialuronidasa y también con dexmedeto. Pero recuerden que este no es un medicamento que está aprobado por la FDA todavía para uso perineural, sino es un medicamento endovenoso. Y muchas veces, pues, personalmente lo que hago es darle anestesia general y les doy el bloqueo como parte del manejo de anestesia y analgesia. Pero muchos de los cirujanos aquí en la clínica no les gusta. Entonces eso también tienen que tenerlo muy en cuenta, ¿no? Que no todos van a preferir porque van a tener un espacio muy pequeño, con un volumen muy pequeño el que van a utilizar, pero es un espacio de trabajo del cirujano. Entonces muchas veces al final de la cirugía es él el que termina utilizando la técnica subtenoniana para este tipo de cirugías. Del resto, te quería preguntar también si este caso fuese un caso de una endoftalmitis, que no había sido para un estrabismo, ¿qué tipo de técnica le hubieras dado a cualquiera de los residentes que está por allí? Levantar la mano para darles el audio y que va a contestar. Es que toca suspender porque como nos han pasado varios eventos de que nos sabotean o a veces se les olvida apagar el micrófono y se oyen cosas que no debimos. Por favor, el que me va a contestar la pregunta de Rubén, me levanta la mano. Los R3 que están. Profe, pues en el caso de endoftalmitis se podría hacer con anestesia regional, ¿no? Es decir, bueno, si fuera adulto, pues se podría hacer solo con anestesia regional, dado que la infección estaría, como su nombre lo dice, dentro del ojo, nada más, o sea, del globo ocular y no en la órbita. Pero pues dado que es pues infantil, igual tocaría también anestesia general, ¿no? ¿Alguien que le hubiera dado otra técnica o todos le dan regional, no? ¿Qué dice Paola? Paola de R3 que está. Vamos a darle el audio. Ya puedes hablar, Paolita. No, doctor, yo pues por ser este paciente consideraría mejor darle general, pues creo que no tendría contraindicación. Sí, también se los pregunto porque, digamos, es un paradigma Pues que porque es siempre un pediátrico. Pero mira que incluso fue un pediátrico y un estrabismo y también lo hicimos con regional, ¿no? Sí, Digamos, pero pues, o sea, como que no hay contraindicación para darle general, profe. sí, tampoco hay Yo, contraindicación. ¿Y si pues te yo dijera que preferiría le darle dieras, general. y si te dijeras de regional, también le dieras o no? Es que te Pues lo lo que pregunto. dice Luis, que la infección pues no está como, la infección pues está como, es solamente endoftalmitis, o sea, no, mi paciente pues no tendría como una contraindicación o pues no estaría como con una infección diseminada que lo contraindique. Sí, yo se los pregunto porque eso es digamos, un tema que siempre nosotros miramos y que muchos de los colegas terminan optando simplemente por darle general y por el mismo temor, ¿no? Porque piensan que esto es si estuvieras con una celulitis periorbitaria, pues vos Claro, probablemente sería dudas, diferente, ¿no? Es un caso pero completamente pues diferente. si la infección está como Localizada, circunscrita sabemos que es al ojo, al Ujú. globo. Sí, no tendrías por qué Sí, señor. temerlo. Ajá, entonces una consideración para ese tipo de pacientes también que no tienen que temer probablemente cuando ya salgan y vayan a ejercer. Pues eso era como lo más importante y sobre todo pues en la práctica lo que utilizamos sí es una aguja la misma que tienen de bloqueo de 25 milímetros, pero pues nosotros no insertamos la totalidad de esta, ¿no? Teniendo las consideraciones anatómicas de las que nos habló Elder.
y del volumen obviamente tampoco va a ser un volumen igual que el del adulto. Ustedes ya saben que eso uno va palpando dependiendo del tono que tenga el globo ocular para saber cuándo se encuentra llena la órbita. Y lo utilizamos como una técnica muchas veces de analgesia, pero en muchos casos también como una técnica única, pues que también significa que se puede realizar. De paso, pues felicito a Elder por toda la excelente exposición, un excelente residente durante toda la rotación por acá. No sé si tengan alguna pregunta el resto de colegas y no sé, la dejo a la doctora si tiene alguna pregunta. Para los residentes, ¿qué otro signo de superficialidad hay en anestesia oftálmica cuando se da anestesia general? Profe, no recuerdo muy bien específicamente las palabras, pero puede ser que el ojo se esconde, por decirlo así. Exactamente, ese es un signo de superficialidad que va a molestar y va a incomodar muchísimo al cirujano y se los va a decir. El ojo se escondió, el ojo está para arriba. Entonces siempre tienen que tener cuidado con eso y ganar profundidad anestésica para que el ojo quede centrado, ¿no? Entonces son el reflejo oculomotor más que el ojo se esté escondiendo. Entonces, claro, si se esconde, queda expuesta la esclera y el cirujano no puede operar. Otra cosa que quería hablar era lo del bloqueo caruncular o cantal. Es un bloqueo que no es tan inocuo, ¿no? Y que tiene unos riesgos, y uno de los riesgos más graves es que se puede producir un vasoespasmo de la arteria etmoidal. Y esa vasoconstricción de la arteria suspendiendo el flujo de la irrigación a ciertas zonas de la retina causa una ceguera central. O sea, el paciente queda con visión periférica sin visión central. Entonces es un bloqueo que en algunos sitios lo tienen como primera opción, pero a mí me parece que no es lo más correcto por esas complicaciones que se pueden presentar. No sé si tienen alguna pregunta. Rubén y doctora Emma, su experiencia utilizando ecografía y cuál es el traductor ideal, el palo de golf, diría yo. Sí, el palo de golf es el ideal, pero nosotros realmente no hacemos bloqueos bajo ecografía porque realmente no es muy práctico para el movimiento de las salas, ¿no? Realmente el recambio de salas aquí es muy rápido y no sé, la verdad que... ¿Qué beneficio podría tener, no? Con una experiencia tan grande como la de ustedes. Yo también creería que de pronto les incomoda, ¿no? Sí, no es tan cómodo y pues como la ecografía es bimanual y hay que estar mirando pues el comportamiento del ojo, cómo hace para tener la jeringa, el palito del ecógrafo, abrir el párpado, no es fácil. Perfecto. No sé si tengan más preguntas los residentes, los docentes que ingresaron. ¿Tienen algún comentario para darles la palabra? Bueno, creo que no. Muchas gracias, Rubén y doctora Emma. Vale. Nuevamente. Con mucho gusto. Buenas noches a todos. La próxima vez, yo creo que ya van a ser más seguidas las reuniones presenciales nuevamente. El próximo viernes va a ser presencial. Yo creo que tenemos que volver a
a evolucionar hacia lo presencial, ¿no? Para tener más interacción con los residentes. Sí. Vale, profe. Y no tener tantas complicaciones técnicas, ¿no, profesor Urriago? Hay que venir preparado para esto. Esto es como cuando uno está en el colegio. Lápiz, lapicero, en este caso, el computador con todas las herramientas necesarias. Bueno, muchas gracias nuevamente. Muy bien, Helder. Nos vemos. Muchas gracias a Próximo todos. jueves. Buenas noches. Buenas noches. Próximo jueves hay revisión de un invitado de Perú. Nos va a tratar un tema de anestesia obstétrica. Y el viernes tenemos la actividad presencial. Hasta luego y buenas noches. Hasta luego. Ay, Rubencito, yo